Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, sí. Hola, Sofía. A ver, para Secretaría Académica, ¿quién está? Juan Manuel, Qué raro. Bueno, qué suerte de verlo. De igualmente, escucharlo. doctor. Usted, como siempre, detrás del anonimato. Bien, escúcheme una cosita. Después. Una pregunta. Yo doy el martes que viene. Uy, qué suerte. Juan Pablo prendió la cámara. Va a llover. Está bien, como no puedo salir el fin de semana, Buen ni día. este ni el que viene, el señor prende la cámara. Qué suerte tenemos, qué placer. Bien. Josefina, hace rato que yo acá no doy clase. Juan, escúchame, antes de que fugues. Antes de que te. Justo. Josefina. Escúchame una cosa, Juan. ¿Sigue siendo el Escucho. mismo ID y clave para penal 1? Sí, es la misma por ahora. ¿Listo? No te molesto más. Déjame si bueno. querés como. Anfitrión. Dale. Bárbaro, Manuel, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, querido. Cuídate. Y vos también. Sí, sí. Bueno, vamos. Creo que es mi. Todavía no me dijeron, creo que es mi última aparición con ustedes. Pero bueno. A ver, ¿tampoco quedamos para el segundo parcial? ¿O es nada más lo que está acá, 40 y, a ver, déjenme ver, 48 personas? Bueno, digamos que... Sí, creo que quedamos pocos. ¿Quedaron pocos? Sí, porque somos dos comisiones, no me acuerdo cuántos eran. Sí, para que subo... O pueden estar cursando otra materia, profe. Ya salió la defensora de pobres y ausentes. Dale, es una clase plenaria. Siga, ya salió Rocío defendiendo a los sospechosos de siempre, podríamos decir. Bien, todos se ríen. Escúchenme una cosa, a ver, yo voy a tratar de achicar. Me tocaron temas bastante, si se quiere, discordantes, y de los que voy a necesitar, sobre todo en la primer parte, alguna colaboración de ustedes, porque ustedes ya, yo no hablé con ustedes del 172, ¿no es cierto?, de estafas y las estafas, la estafa genérica del 172 como las especiales. Lo que sí me toca a mí hablar con ustedes es de quebrados y otros deudores punibles. Yo voy a hablar con ustedes del 176 al 180, después voy a hablar en el día de la fecha usurpación y daños, y con eso ustedes culminarían toda la unidad respecto de los delitos contra el patrimonio, y específicamente aquí el bien jurídico al que voy a hacer hincapié es sobre el patrimonio, van a ver ustedes, y no sobre la propiedad, como ya deben haber analizado cuando vieron el 172 y el 173, como mínimo, ¿no? Y zánjenme para así saber yo de dónde voy. Sobre todo, vuelvo a repetir, voy a hablar de quebrados y otros deudores punibles, con todas las figuras que tienen que ver con ellos. Si bien son 4 artículos, son varias figuras penales las que vamos a tratar de ver. Vamos a ver quiebra fraudulenta, quiebra culpable, quiebra impropia, concurso civil fraudulento, insolvencia fraudulenta y conclusión. ¿Y esperan que hable 1 hora? Ya les digo que no voy a llegar. Y después tengo que hablar de usurpación y demás. Pero bueno, vamos a tratar de... Sabemos que no. Sí, ya, eso están seguros que no, pero vamos a tratar de empezar a hablar. Vuelvo a repetir la pregunta que les hago para saber desde dónde me planto. Y vuelvo a hacer a todos aquellos que no me conocen y demás, que puede pasar, me cortan donde no entienden, y si necesitan alguna explicación, vamos para adelante, ¿ok? Profesor, perdón, entonces el 172 y el 173 lo tendríamos que ver nosotros No, solos. ya lo vieron. Creo que ya entró para... Hasta creo que, no sé si no entró No, para... no lo vimos, la comisión No, no lo no lo vimos. vio. Ah, No bien. lo vimos.
Tampoco, por ejemplo, me parece que el de rapto lo habíamos visto y lo tomaron en el examen, o sea, hubo algunos que no lo llegamos a ver Rapto, y no si no me sabíamos que equivoco, entraban. lo di yo en la comisión mía. La comisión 1 hablamos- también me rapto. Ah, bien, bueno. Yo esto ya no lo puedo... No, está bien. no Pero lo por puedo eso, para saber si lo teníamos que solucionar. ver solos Yo o hoy, se si iban a dar. ustedes, creo que hasta que... ¿Qué tema va hoy? Me pregunta Facundo. Y yo voy a hablar de, respecto de los delitos contra la propiedad, voy a hablar del capítulo 5, 6 y 7. O sea que voy a hablar de quebrados y otros deudores punibles, vamos a ver usurpación y vamos a ver el tipo de daño, y si me queda tiempo hablaré de las disposiciones comunes del 185, o bueno, de última corto la grabación y el que se pueda quedar, porque sé que después 6:30 cursan otra cosa. ¿No? Josefina me hace que sí, como interpreto que el movimiento de cabeza superior e inferior indica que sí. Bien, yo voy a tratar de hacer lo que pueda. Profe, yo tengo una pregunta. Ya empezamos, todavía no empecé a hablar. Mira qué suerte. Vamos. No, es sobre la administración. ¿Sobre qué? Sobre administración fraudulenta. Me estás trasladando a... No, sobre nuestro horario. No entiendo. ¿Qué me querés preguntar sobre nuestro Porque horario? la comisión 2 tenemos General de 18:30 a 20. 18:30. Sí, a mí me pidieron, como tengo que dar clases en las dos comisiones, que se agruparan las comisiones. ¿Está? Por eso yo no tuve Solo problema. si vamos a seguir teniendo esta hora. No lo sé. Yo vuelvo a repetir, a la fecha de hoy a mí me dieron que hable con ustedes de esta unidad. Calculo que me tocará algún otro miércoles u otro día en particular, excepto el martes, que yo doy parte general. ¿Está? Bueno, ¿podemos ir empezando? Para así no me voy quedando sin tiempo. El tema sería el siguiente. Ustedes ya hablaron de la discusión que puede existir respecto del título. Esto me hace algún tipo de situación en particular respecto del bien jurídico protegido. Ya la vieron la discusión que hay si en el tipo penal, si los tipos penales que se integran después del artículo 172 se corresponden en realidad a la propiedad o al patrimonio, zanjándose que actualmente podríamos decir que la mayoría entiende que el bien jurídico protegido aquí no es la propiedad, ¿no?, sino más bien el patrimonio. Y en esta especie es donde vamos a tener esa situación en particular. Vamos a hablar del patrimonio de una especial situación respecto del patrimonio. De todas maneras, debemos tener en claro que a partir del artículo 176, que ahora voy a dar lectura, podríamos decir que el bien jurídico protegido es pluriofensivo, ya que caracteriza la quiebra fraudulenta, sino en general todos los tipos penales respecto del título quinto, tienen que ver respecto de que afecta de forma preferente, podríamos ponernos de acuerdo, el derecho patrimonial, específicamente de la masa de los acreedores. Sobre todo sobre los bienes del fallido, ¿no es cierto? Y al propio tiempo, podríamos decir, de forma coloquial y de forma refleja o de forma indirecta, también se menoscaba la función o la confianza pública que se tiene respecto, en algunos casos, de la administración de justicia y en otros casos del acervo patrimonial de las personas. Vamos al tipo penal específico del 176. Dice, será una pregunta, y para evitar alguna situación. ¿Alguien ya dio comercial 1, comercial 2 o quiebras? Pueden jugar con el anonimato. Yo di comercial. Parte general, hija. Sí, comercial 1 y después viene sociedades, me parece. Ah, bien, sí, está. Entonces era como en mí, pero comercial 1, sociedades y quiebras al final. Bueno, entonces yo para más o menos hablar y que se entienda. ¿Tá? Dice, será reprimido como quebrado fraudulento, con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 3 a 10, y acá, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiera incurrido en alguno de los siguientes hechos.
¿no? Y explica las tres formas o las tres situaciones en las cuales se puede declarar la quiebra fraudulenta. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas, primera situación. Segunda situación, no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener. Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa de acreedores estamos hablando, y conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. Esas, si se quiere, son las tres formas comisivas. Si vamos a analizar, como siempre, el tipo objetivo, la quiebra fraudulenta abarca diferentes hipótesis, siempre y cuando debe tenerse en cuenta que se lo cometa no solamente de forma dolosa, sino, no solo tiene que haber dolo, y ya me adelanto al análisis del tipo subjetivo, es un delito dolo directo de primer grado, sino que algunos entienden que hay una intención plurisubjetiva, que es no solo lo debe cometer dolosamente, conociendo y queriendo, sino también con el objeto de defraudar, actuando en detrimento de la intangibilidad del patrimonio del quebrado. ¿Está? Ese sería, de forma genérica, lo que contiene todo el tipo objetivo. ¿Está? ¿En qué consiste el delito? Porque uno lee el tipo penal y dice, ¿es demasiado complejo? No, no es demasiado complejo. Tres, si se quiere, situaciones son las que prevé este tipo penal en particular. Primero, simular pasivos. ¿Qué quiere decir con yo simulo pasivo? Yo simulo pasivo, digamos, exagerando la magnitud de una deuda real. En vez de deber, figura que debo 10, debo 200.000. ¿Está? Segunda situación, disimular activos. ¿Esto qué quiere decir? Invisibilizándolos, sustrayéndolos. ¿Para qué? Para evitar que ingresen a la masa de acreedores y estos puedan cobrar sus deudas de ahí. Y la tercera situación prevista es favorecer en forma indebida la posición de algunos acreedores, creando una situación, si se quiere, de desequilibrio en esta situación interna de la masa de acreedores. A ver, para que se entienda, y sobre todo para aquellos que ya han llegado a instancias finales del derecho comercial. Hay algunos acreedores que gozan de algunos privilegios cuyos privilegios son establecidos específicamente por la ley. Lo deben haber visto en derecho civil. Por ejemplo, los créditos hipotecarios tienen una, digamos, regulación privilegiada. En este caso es aquel que no lo tenga y se crea un privilegio a su favor de forma indebida. ¿Bien? ¿Se entiende la situación sobre? Quiere decir que el fraude al acreedor se materializa o se realiza a través de una situación aparente o ficcional del engrosamiento de las deudas y obligaciones que constituyen la masa de acreedores, privándolos de poder cobrar sus acreencias. ¿Está? Tres son las formas que prevé específicamente la ley. A ver, que quede claro, también como integrante o como análisis del tipo objetivo que estamos analizando. Si bien es un tipo complejo y de carácter alternativo, toda vez que prevé tres situaciones, ¿no es cierto? Vieron que dice, primero, simular o suponer. Segundo, no justificar. Tercero, conceder ventajas indebidas. ¿Bien? Estas formas materializan una única ilicitud. No es que deben darse en cadena, una a través de otra y demás. Bastando que se materialice una de estas tres situaciones, nos encontramos dentro del tipo penal del 176. Otra situación que deben tener en cuenta, yo no pude ver, creo que el examen
de los que no pudieron, porque sé que se rindió parte, una parte y otros, sobre todo en la Comisión 2 se dio, ¿no? Que no llegaron a rendir y se hizo múltiple choice, ¿no? Bien, aquellos que hacen así con la cabeza intuyo que es que sí. No sé cómo le preguntarán esto, pero vamos a suponer uno de los tipos, ¿qué pasa con el acreedor que colabora? A título de que se podría preguntar de forma maliciosa, a título de qué debe responder el acreedor que colabora. La mayoría de la doctrina entiende que aquella persona que colabora reviste el carácter de coautor, según las reglas del artículo 45. Bien, dijimos que 3 eran las posibles formas comisivas, y dice, simulación o suposición de deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas. Bueno, a ver, una breve y sucinta explicación de esta situación en particular. Todas estas son situaciones que ya ustedes vieron al hacer el análisis del artículo 172, ¿no es cierto? Cuando hablo de simular, podríamos decir que es ejemplificativo de la situación de aparentar, fingir, representar, falsear, disfrazar. Una deuda es simulada cuando, no existiendo total o parcialmente, se la crea, y una deuda es supuesta, por ejemplo, en el caso de que, no existiendo total o parcialmente, el deudor la presenta como verdadera. Todo esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? El de abultar de forma defraudatoria o fraudulenta la composición de la masa del pasivo. Si soy muy técnico, párenme, porque veo que todos copian y no sé, la cara no me refleja la copia con el entendimiento, pero por hoy es una situación subjetiva. Profe, pasa que estafa todavía no lo vimos. No lo llegamos a ver. No sé si usted... No, a mí me pasa lo mismo. Yo no entiendo porque no vimos ni el 172 ni el 173. Bueno, pero a ver, Adriana. Llegamos hasta extorsión, el primer parcial. Sí, creo que un chico, Julián y no sé, otra persona más es quien va a hablar de estas situaciones en particular. Sí, exacto. Pero, a ver, independientemente de esto, la situación prevista en el 176, si bien tiene una conectividad de encontrarse dentro del título, es una situación, si se quiere, diferente. No solo desde el bien jurídico, ya vuelvo a decir, patrimonio, sino también desde la faz, por ejemplo, administración de justicia, vamos a ver tipos penales en particular, y también, en este caso, la defraudación a la masa de acreedores. ¿Me seguís, Adriana, que vos decías que no entendías? Sí, estoy tratando de seguirlo. ¿Usted sabe cuándo suben la grabación como para volver a escucharla, por si me quedan dudas? Lo que me está diciendo, disculpe, se van a reír los que cursaron conmigo penal parte general, porque sabe, ya me supera lo que me está preguntando. Está bien. Ya, si pretende que yo sepa cuándo sube la grabación, máxima que permito que graben, que me parece espantosa la situación, pero bueno, gracias. No tengo idea. No se rían los que me conocen, porque no es una situación valedera. Bien. Esto respecto de la primera hipótesis del inciso primero. Vamos al inciso segundo. En el inciso segundo dice, no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener y sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiera a la masa de acreedores. Convengamos que la situación prevista en el inciso segundo podríamos denominarla que prevé una situación de tipicidad compleja. Yo siempre llevándome a la parte general. ¿Por qué? Porque prevé 2 situaciones posibles en cuanto a la comisión respecto del inciso segundo. Una que es omisiva y la otra es comisiva. La omisión consistiría en no justificar, debiendo hacerlo, por consiguiente nos hallamos ante una omisión ¿de qué tipo? Dolosa.
Sí, no, eso está, eso con respecto a la tipicidad subjetiva. ¿Omisión? Impropia. Muy bien, Sofía, y muy bien, Ingrid. No, Josefina no dijo nada. No, Sofía dije. ¿Está? Beso, medalla y diploma para las dos. Bien, nos encontramos ante una omisión impropia y respecto de la segunda situación en particular, es un delito doloso de comisión. Bien, respecto de la tercera situación prevista en el tipo del 176, aquí habla de que en realidad el comerciante o deudor fallido, espere que el comerciante o deudor fallido en realidad lo que hace es generar a través de su actividad una alteración de su patrimonio, introduciendo, podríamos decirlo de otra manera, introduciendo un factor de desequilibrio respecto de la masa de acreedores, otorgando ciertas mejoras, generalmente aparentando preferencias inexistentes, para que se entienda. Y para utilizar lo que ya más o menos venimos hablando, es creando, por ejemplo, un privilegio de forma inexistente, aquellos que les encante la ejemplificación. Hasta podría darse, se me acaba de ocurrir una pregunta, ¿cómo lo preguntaría en el examen? Lo que pasa es que si lo digo, ya lo invalidaría. Hasta podría tratarse de un ejemplo a resolver. Por ejemplo, si yo altero una escritura pública estableciendo una preferencia respecto de un crédito que no la tenía y la presento en la masa. Y la presento en el concurso y otorgo un privilegio inexistente a alguien que no lo tenía. Si yo les pido que resuelvan la situación, por ejemplo, dándoles determinada cantidad de tiempo y demás, ustedes tendrían que resolver la cuestión. Ustedes que tendrían que analizarlo, viendo el tipo penal, dirían que la situación está prevista en el artículo 163, específicamente en el inciso tercero. ¿Está? Y también, ya no quiero preguntar porque me van a salir a la yugular, como hoy se ve que tenían, después de 2 días de tranquilidad de estudio, veo que están fogosamente han estudiado, no le voy a preguntar si vieron la temática del 292 al 296, que es falsificación de documentos. ¿Lo vieron? Gracias, Laila. Entonces... No lo vimos. Bueno, ¿para qué preguntás, Manuel? ¿Para qué te metes en camisa? Pasa que recién empezamos, profe. Claro, Vamos a una clase, recién un artículo. Ni siquiera. bueno, espera, después cuando dejan de grabar, los que se quieren quedar, nos quedamos y explico situación en particular, algún tipo Yo dije penal que sí porque sabía de qué estabas hablando. Gracias. Bueno, a ver, entonces vamos a solucionar la situación en particular para que no crea... Y esto está grabado. Ves que no me gusta la grabación. Pero bueno, volvamos al tema. Si vos lo tenés que solucionar adecuadamente, se tendría que solucionar la situación de la siguiente manera. No solo la situación se encuadra en la previsión del 176, inciso primero, sino que también habría una problemática atinente a la falsificación de documento público, porque dije que era una escritura y que otorgaba un privilegio específico. ¿Está? Después veríamos la situación concursal si concurre de forma ideal o real. Va de suyo que concurre de forma real. ¿Bien? Bueno. ¿Entendieron con las herramientas que tienen la previsión establecida en el 176? Es un delito... Entendí el tema del caso, perdón. Bien. Lo traje a colación del 176, inciso tercero. Fíjate que dice, conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.
Entonces yo te hago como ejemplo teórico, coloquial, podríamos decirlo, que una persona falsifica una escritura pública y con esa escritura pública otorga un privilegio inexistente e indebido a una persona que se encontraba en una masa de acreedores que no tenía ningún tipo de privilegio. ¿Está? Entonces, se te preguntaría si esa situación se encuentra dentro de las previsiones de los artículos 176/180, 292/296 y así de forma genérica algún artículo de la parte general de nuestro código. Entonces, para resolver la situación en particular, vos tenés que decir que hay en realidad una concursalidad entre dos figuras. La primera figura es la del 176, inciso tercero. Estás otorgando un privilegio a un acreedor que no lo tenía en desventaja de los demás. ¿Sí? Entonces, 176, inciso tercero. Segunda situación, hablamos de una falsificación de una escritura pública. ¿Merece reproche? Sí, previsto 292/296. ¿Habría un problema de concursalidad? Si bien no lo ejemplificamos de forma más detallada, que podría darse la situación en particular, podríamos decir que hay ambas figuras concurren de manera formal. ¿Está? Artículo 55. Bien. La figura prevista es indudable que es una acción, un tipo doloso, un delito doloso de comisión. El sujeto activo debe tener conocimiento y voluntad de los componentes del tipo objetivo, y algunos autores hablan que, además, ese plus encuentra su sustento en el propósito de defraudar a los acreedores. A mí me parece que en realidad, en principio, ese plus es el requisito específico de aquellos que dividen el dolo en querer y conocer, es donde se asienta la intencionalidad. ¿Bien? Vamos al 177, comúnmente denominado quiebra culpable. Fíjense lo que dice específicamente, que me establece, es un delito especial propio, porque dice, será reprimido como quebrado culpable con prisión de un mes a un año, inhabilitación especial de 2 a 5 años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta. ¿Está? Fíjense ustedes que cierra, si se quiere, de la misma forma que el 172, cuando habla de cualquier otro ardid o engaño. Cierra el tipo penal de forma... ¿Quién puede ser sujeto activo? Por eso hablo yo de un delito especial propio. El tipo de quiebra culpable solo puede ser declarado sujeto activo aquel comerciante declarado en quiebra por decisión firme. ¿Quiénes son sus víctimas o quiénes son los sujetos pasivos previstos en la figura? Los acreedores y los integrantes de la masa de acreedores quienes sufren este detrimento patrimonial. ¿Cómo funciona la plataforma fáctica de la figura? El comerciante, digamos, o sea, algunos hablan de silogismo normativo, la conducta del comerciante no solo provoca la quiebra, sino que provoca la quiebra y el perjuicio de esos acreedores. Digamos que diferentes son las formas que prevé la figura que esta situación puede ser llevada a cabo.
son, si se quiere, meramente ejemplificativas. Especulaciones ruinosas, habla por especulaciones ruinosas, ejemplo, podemos dar un ejemplo de una especulación ruinosa, las especulaciones bursátiles. Aquellas personas que entienden o trabajan en la bolsa de valores. Podríamos entender por especulación ruinosa también lo que dice parte de la doctrina como aquellos peligros extraordinarios e inusuales donde la operatoria se vuelve más peligrosa. También habla del juego, comprende no solo los juegos de azar, también comprende los juegos de ingenio o habilidad, abandono de los negocios, aquellas personas que, podríamos decir, por desidia o dejadez, dejan de trabajar como lo vienen haciendo. Cualquier otro acto, dice, de negligencia o imprudencia manifiesta. Por eso debe entenderse que cualquier realización que efectúa el sujeto activo, de forma descuidada, de forma imperita, no respetando, podríamos decir, los deberes que conllevan su actividad de comerciante. Pregunta, luego de esto, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos, y hay una larga, sería interesantísimo meternos en la discusión, pero no tenemos tiempo, desgraciadamente. Si yo tuviera que preguntarles, luego de esta primer lectura y un somero análisis del 177, ¿dónde deberíamos subsumir el tipo subjetivo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay discusión? ¿Tienen biblioteca para un lado y para el otro? Paloma arrancó hablando. Dale, Paloma, a ver. Un delito culposo, ¿no es? Bien. La mayoría de la doctrina... No, a ver, esto es lo que generalmente van a responder ustedes si le preguntan. La doctrina está dividida. ¿Les suena esa frase? Mira cómo se ríen. Sí, la doctrina está hartamente dividida. Pero, si nosotros somos respetuosos del principio de legalidad y máxima taxatividad, no podemos entender que de conformidad a cómo está redactada la norma, prevean situaciones que tengan que ver con tipos penales dolosos. ¿Está? Y si el legislador, cito, así lo entiende Dona, Herbeta y Rafecas, por ejemplo, que la única tipicidad subjetiva que encuentra basamento constitucional en el 177 es, obviamente, un tipo culposo. Otros autores, muy respetables, cito uno que ustedes deben haber visto, Bacigalupo Zapater, tanto en España como en Argentina, entiende que le parece hasta un sinsentido que no se admita para este tipo de situaciones en particular que el sujeto tenga el conocimiento y la intención. Él habla en realidad de conocimiento de la realización de los actos tendientes a la comisión de esta situación en particular. Ahora, tal cual está redactada la norma y siendo coherentes con la respetuosidad del principio de legalidad y de máxima taxatividad, la figura dentro de su tipo subjetivo encuentra sustento exclusivamente en un delito culposo. ¿Bien? Por consiguiente, si quisieran preguntarle si es posible la participación en un tipo culposo, calculo que ya ustedes saben de qué forma responder. ¿No es cierto? Sí, no es posible la participación en los tipos culposos. Muchas gracias. Tampoco Gracias. la tentativa. Muy bien, muchas gracias. Realmente me considero... ¿Profe? Sí, Facundo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? A mí se me ocurría que también podría entrar dentro del dolo eventual, ¿puede ser? Como mínimo. A ver.
Te escucho. Bueno, que se deshaga de sus responsabilidades, pero, o sea, el comerciante que conoce su actividad no va a dejar de pagar o no va a dejar de ejercer su actividad por un mero descuido. También lo puede hacer de forma A dolosa sabiendas, eventualmente. representándose, Claro, a vas a sabiendas. trabajar el dolo eventual sobre la teoría de la representación. Sí, podría ser, se me ocurre. También de Que dolo se directo. representa como hipotéticamente probable la producción de un resultado y la misma le es indiferente, tomando los riesgos a su cargo. Podríamos decirlo así, de forma genérica. Claro, no Bueno, sé si lleva a un dolo directo, pero eso lleva a algunos autores, cito Bacigalupo, a entender que puede ser el tipo subjetivo se puede abastecer tanto de forma dolosa como culposa. Yo entiendo que, particularmente porque, digamos que entiendo, sobre todo en la normativa nacional, que los tipos culposos son números clausus, a saber, específicamente establecidos de forma determinada en cada tipicidad en particular, entiendo que la tipicidad subjetiva que encuentra el tipo penal del 177 es la culposa y no la dolosa. Pero te digo, la doctrina está dividida y hay autores que entienden que puede encontrarse o puede fundamentarse una tipicidad dolosa. ¿Está? No, ok, no, gracias. no te digo no tajantemente, nada por el estilo. ¿Bien? Bueno, vamos al 178. Cuando se tratare de la quiebra de una... Bien, sí. Quiebra impropia. Cuando se tratare de una quiebra de una sociedad comercial o de una persona jurídica que ejerza el comercio o hubiere abierto el procedimiento de liquidación sin quiebra de un banco u otra entidad financiera, ahí bien, acá voy a hacer énfasis, todo director, síndico, administrador, miembro de la comisión fiscalizadora o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o del banco o entidad financiera en liquidación sin quiebra o contador, tenedor del libro de los mismos que hubiere cooperado en la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, se reprimido con pena de la quiebra fraudulenta o culpable. En el caso, con la misma pena será reprimido el miembro del Consejo de Administración, directivo, síndico, miembro de la Junta Fiscalizadora o de Vigilancia o gerentes tratándose de una sociedad cooperativa o mutual. Esto es lo que comúnmente se denomina quiebra impropia. Algunos le dedican, el bien jurídico protegido es también pluriofensivo, como ya lo vimos, y podríamos simplificar la situación en particular toda vez que remite a lo que vimos en el artículo 176 y 177, a decir que el tipo penal, que es la crítica que se le hace en cuanto a la forma en que está redactado, es que lo único que determina es quiénes pueden ser autores en las situaciones previstas respecto de sociedades comerciales, personas jurídicas, un banco, una entidad financiera, sociedades cooperativas o asociaciones mutuales, quiénes son los sujetos que realizando las acciones descritas en el 177 y 176 pueden ser considerados autores. Esa es simplemente la situación que prevé el tipo penal del artículo 178. ¿Bien? Díganme y párenme si voy demasiado rápido. Todo bien, profe. Bueno, sigamos. Vamos al concurso civil fraudulento, previsión establecida en la primer parte del 179. Profe, Sí. a mí sí me quedó algo colgando. En Dale. caso de que alguna de todas estas personas que nombra el 178 Sí, lo sí. haga dolosamente, ¿qué pasa? Si lo hace dolosamente... 176. Exactamente, ahí va. Bien. Se desplaza la figura, digamos. Exacto. En realidad encuentra el sustento en la figura y tipicidades objetivas previstas en el 176. Claro. Listo. Y si se da alguna de las situaciones que prevé
el tipo del 177 encuadra en tanto y en cuanto nos encontremos siendo coherente con lo que le acabo de decir y la discusión que creo que, o el cambio de opinión que tuve con el compañero hace un ratito, la situación del 177, no nos olvidemos que el tipo penal es un tipo penal culposo y no doloso. ¿Bien? Gracias. No, por favor. 179, hablo de concurso civil fraudulento. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el deudor no comerciante concursado. Entiendan la situación prevista. También es un delito especial propio porque requiere una calidad respecto del sujeto activo. Me está hablando de el deudor no comerciante. Tiene que tener varias calidades. Deudor no debe ser comerciante, porque si no la situación se desplaza, ¿no? Concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos dispuestos en el 176. ¿Por qué? Porque el 176, recuerden ustedes, que necesitaba dos situaciones en particular, ¿se acuerdan? Ser comerciante y haber sido declarado en quiebra. Aquí lo que hace es extender esa situación prevista en el 176 a una persona que no es comerciante, pero que además debe estar previamente concursado civilmente. ¿Se entiende la situación? La situación son también las previstas en el 176. Vamos a ver con relación a lo que comúnmente se denomina insolvencia fraudulenta, que es la segunda previsión, o sea, si se quiere, el tipo penal del 179 prevé dos situaciones en particular: el concurso civil fraudulento y la insolvencia fraudulenta. Son dos tipos penales, ¿tá?, que se contienen en el 179. Será reprimido con prisión el que durante el curso de un proceso o después, durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, agrego para que ya lo tengan en cuenta, cuando se me habla de sentencia condenatoria, estoy hablando de una sentencia condenatoria firme, ¿ok? Pasada en autoridad de cosa juzgada, si no, la situación no encuadraría. Maliciosamente. Y acá comienza con las situaciones en particular. Destruyer, inutilizar, dañar, ocultar o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente destruyere su valor y de esta manera frustrare en todo o en parte el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles. ¿Se entiende la situación en particular? Doy un ejemplo que se daba hace tiempo en sede penal en provincia de Buenos Aires. Había situaciones que tenían que ver con el derecho privado y en las cuales se colocaba a una persona como depositario de una cosa. Un depositario judicial. Pasaba el tiempo, el expediente civil no se tramitaba de forma correcta, no habían los medios telemáticos existentes ahora, que se hacen debates orales por computador, perdón, por estas plataformas y demás. Y el sujeto lo vendía, lo tiraba o se le perdía y no daba aviso. Era depositario judicial. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando terminaba el juicio civil, allá lejos y en el tiempo, y los acreedores dicen, bueno, ¿saben qué? Por fin me hago de la pintura. Entonces, el que era depositario, entréguelo, que con eso me voy a pagar lo que me debía. No, miren, el cuadro ese, yo vendí la casa, lo entregué con el cuadro, ¿tá? O situaciones similares. Se entiende la previsión 1, pero agrega una situación en particular que es la con la que generalmente en provincia de Buenos Aires se subsanaba la situación. Me está requiriendo una situación o una
Yo no soy muy partidario de esas cuestiones. Me habla de una forma particular en cuanto al tipo subjetivo. Me habla de maliciosamente. Por consiguiente, debe conocer y querer la realización del tipo objetivo. Entonces, su intención es el disminuir o hacer imposible de forma maliciosa que ese bien pueda integrar el patrimonio de los acreedores, y de esta forma se los perjudica deliberada y determinadamente. Tipo subjetivo, dolo directo de comisión. Es admisible la tentativa como todo delito de resultado, aquel acto, siendo la tentativa un dispositivo amplificador de la tipicidad, toda acción tendiente a la consecución del resultado que se encuentra coartada por una situación ajena a la voluntad del sujeto activo, encuentra la situación o encuentra la plataforma respecto de la tentativa. ¿Bien? ¿Puedo seguir? Por último, las caras de ustedes se las tendrían que ver. Voy a hablar de la colusión. Si háganme acordar, yo voy a hablar con alguien porque no puedo venir yo a hablar de deudor y otros quebrados sin que algunos de ustedes tengan una plataforma fáctica respecto del 172. Es lo único que voy a decir. Digamos que leo el tipo penal y la colusión tiene que ver con situaciones cuando el acreedor consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero por la cual hubiera estipulado ventajas especiales para el caso de su aceptación del concordato, convenio o transacción. ¿Qué es? En realidad, ¿cuál es la acción? Si yo les pregunto. Si me la olvídense que estamos grabando, como me gusta a mí, que yo prefiero que lo entiendan y después le damos algún brocato de orden jurídico. Consentir esas ventajas. Pero en realidad, ¿de qué me está hablando? De un convenio, un acuerdo. Un convenio. Pluralidad. Está de un convenio, pero ¿de qué tipo? Si ustedes lo tienen ¿Hay asociación ilícita? No, paren, no. No me hablen jurídicamente. Yo quiero que me hablen como hablan entre ustedes. Está bien, hace un año y pico que no se sientan, yo al menos lo hago, a tomar un café. Si se tentaran a tomar el café con un amigo así de, che, explícame qué es la colusión. Ya sé lo que van a decir. Me lo explicó un pelado en una tarde y estoy esperando para que deje de hablar, que habla mucho y muy rápido, y después lo trato de desmaterializar cuando suban la grabación. Espero que sea nunca. Pero bueno, esa es una pretensión subjetiva. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos decirlo de forma coloquial? Que un acreedor tomó ventaja. Ahí está, un arreglo. Es, como diría, es un contubernio, un arreglo espurio entre... Profe, yo en un café no digo eso. Ah, no, perdón, usted habla pura y exclusivamente de tipicidades objetivas y subjetivas. No, de arreglo sí, pero de lo que dijo usted no. Si va a decir alguna palabra soez, le aviso que está grabándose No, pero espuño dijo, eso no lo sé ni qué. Espurio. Eso. No, arreglo llevo. Agarrar el diccionario. Es lo máximo. Te voy a tratar como uno de mis hijos. Juan Pablo se ríe porque sabe que es cierto. Agarrar el diccionario. ¿Está? ¿Cómo no va a saber qué es espurio? Algo espurio. ¿Qué es algo espurio? Voy a buscar. Fuera de Falso. lugar. Malo, falso. Ilegítimo. Bien, Ezequiel. Bien. O sea, es el contubernio entre el acreedor y el deudor, o un tercero, materializando estas acciones, para que vaya en contra de, o en los acreedores, y en la segunda parte respecto de los deudores. Es un delito doloso. La tipicidad subjetiva establece como delito doloso de comisión, por consiguiente admite la tentativa. ¿Bien? ¿Sí?
Sí, profe, estamos acá. Sí, podés decírmelo con alguna sonrisa o algún dato Agotada. objetivo de... Perdóname, me faltan dos delitos en particular y quiero seguir, porque sí, y bueno, me hubieran dado tipos, no sé cómo será, yo realmente admiro a los demás, yo me quiero quedar tranquilo con lo que digo para que les sirva. No, Déjenme profe, tranquilo. por suerte este tema le tocó a usted, porque no sé qué hubiese sido si le tocaba a otros Bueno, profesores. no, pero Moríamos. les sirvió lo que vieron en las primeras clases. No me cuenten nada de los demás, pues no puedo hablar. ¿Está? Bien. Vamos al 181. Vamos a la usurpación. Este más, si se quiere, coloquial. Pero aquí les voy a cambiar el bien jurídico protegido. Porque vieron que en realidad el bien jurídico protegido de los tipos penales que han visto desde el 162 hasta aquí, habíamos dicho que era la propiedad, el patrimonio, y que si ustedes toman, calculo que ya lo deben haber hecho, y si no, espero que lo hagan, leen cada uno de los tipos penales del 162 en adelante, van a observar que en la gran mayoría el bien jurídico protegido es la propiedad, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a sentarlo de esta manera, es la propiedad, sobre todo es la propiedad mueble. Aquí, el bien jurídico protegido es el bien inmueble. Y en realidad, el bien jurídico protegido es el uso y goce pacífico de un bien inmueble. Es la protección que se le brinda al ejercicio y o tenencia de la posesión, siendo, para algunos autores, esencial determinar que el sujeto pasivo se encuentre en posesión, al menos de la tenencia, esto ya lo vieron cuando vieron el 162, la forma más primigenia de protección en el 162 es la tenencia hasta la tenencia ilegítima, ¿no? Eso ya lo vieron. Y aquí, por eso hay algunos que, para algunos autores es esencial determinar que el sujeto pasivo, ¿no?, se encuentre en posesión o en tenencia del inmueble. No le voy a pedir que me lean el 181, inciso primero, porque con la cara que me hizo Josefina ya entiendo que sería cansar la paciencia de ustedes. ¿Qué Josefina? Fíjense, bueno, es como una compañera, no sos vos, ¿está? Ah. Se auto Yo no hice cara, por eso. Bueno, sigamos. Será reprimido con Yo prisión tampoco, de 6 meses a 3 años. Bueno. Inciso primero. El que por violencias, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. ¿Bien? Eso es lo que comúnmente se denomina y se determina usurpación de propiedad, establecido en el tipo penal del 181, inciso primero. La acción consiste en despojar. ¿Qué vamos a entender por despojar? De forma coloquial, podríamos ponernos de acuerdo que vamos a entender por despojo aquella actividad que despliega el sujeto activo tendiente a quitar, privar o desposeer a otro de la posesión, cuasiposesión o tenencia, total o parcial, de un bien inmueble mediante las formas comisivas específicamente previstas en
el 181, primera parte. ¿Qué quiere decir? Que el tipo penal específicamente prevé una doble exigencia. Por un lado, la que lleva el sujeto activo mediante alguno de los medios previstos por la ley para poder despojar al sujeto pasivo de esta tenencia o cuasiposesión o posesión. Y por el otro lado, una acción posterior. Préstenle atención a esto, por favor, y si se lo preguntan, ténganlo muy en cuenta. No solo se contempla el tipo con esta primera fase o primera exigencia de lograr el cometido de despojo, sino que con posterioridad a esa actividad de despojo debe realizar lo que comúnmente se denomina ¿quién dio reales? ¿Actos posesorios? Muy bien, Valeria. Actos ¿Qué posesorios. sería una cuasiposesión? ¿Diste reales? No la probé, por eso estoy preguntando, pero es o la tenencia o la posesión. Sí. ¿Qué sería Por eso una pregunto qué sería cuasiposesión. Cuasiposesión se da en aquellas situaciones, por ejemplo, de condominio o de posesión que admite alguna probabilidad de ser refutada en sede judicial. Por eso se habla de cuasiposesión. Lo tengo. Ya, en realidad ya no está contemplada la cuasiposesión. No. Es coposesión. Es coposesión ahora, pero sí, está bien. Eso, tenés razón, muchas gracias. Me acabas de hacer recordar que yo sigo manejándome en mi cabeza con el código Velesiano. Sí, ya, me pongo el sobre todo de madera y me voy a mi casa, me muero. Sí, el código velesiano. Sí, tenés razón, tengo años, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no se habla más de cuasiposesión, sino de poseedor. Sí. Se sacó hace 6 años, no es que está delatando que tiene tanta cantidad de años. No sé. Gracias, no, tengo mucho. No sé. Tengo mucho. Pero sí, está bien, tenés razón. Está bien hablar, vamos a hablar, y en la facultad tenemos que hablar de esa manera. No hay más cuasiposición, sino. Yo te la discutí, yo porque soy petizo discutidor, ya me conocés, pero de poseedor compartido sería una situación en particular. La situación prevista. Bien, ¿cuáles son? ¿A qué hace referencia a los medios comisivos? Estamos hablando de violencia. Cuando hablo de violencia, ustedes ya lo vieron, hablo de la bifísica. Amenaza hace referencia al 149 bis. Situación prevista que ya calculo que la vieron. Engaño se refiere a cualquier conducta que disimule la verdad dirigido a, o cuya fin sea el despojo y de la actividad posterior de actos posesorios. Habla de una situación que sí se tiene en cuenta en este tipo en particular cuando habla de abuso de confianza. Esta situación se da o se materializa cuando el usurpador actúa aprovechándose de la fe o la confianza de la persona que ha depositado sobre él. Esto le va a servir, si no vieron el 173, le va a servir para un tipo penal específicamente previsto en el 173. Y cuando hablo de abuso de confianza, esto es como, por ejemplo, y respecto de derechos reales, cuando vemos figuras que tienen que ver con derechos reales, cuando se da la situación de interversión del título. Cuando uno tiene y posee la cosa a un título y cuando se encuentra en la posesión de esa, intervierte su intención y ya deja de tener, por ejemplo, intención de inquilino para, de forma aviesa y manifiesta, intervenir el título y tenerlo a título de dueño o dominus. Bien, y cuando habla de situaciones que tienen que ver respecto de la clandestinidad, no tiene que ver con que se materialicen estos actos en la noche, sino tiene que ver cuando se ingresa
se ingresa a la propiedad de forma oculta, furtiva, podríamos decir, o en ausencia del tenedor. Siguiendo el código velesiano, aquel que me hicieron estudiar a mí, la situación prevista para la clandestinidad tenía que ver con el ingreso mediante túneles. Sí. La clandestinidad se puede dar para las casas que están abandonadas o que son de verano y después los vecinos se dan tiempo después que está siendo usurpadas y ellos son los que denuncian y bueno, después se busca al dueño del lugar o se comunica con ellos. Viéndolo así, podría darse también, esa situación podría ser subsumible en el abuso de confianza, ¿no? ¿Y Mirá, qué pasa cuando, perdón, porque cuando dijo a engaño o abuso de confianza, pasa mucho que a veces se venden escrituras que son falsas o boletos de compraventa de terrenos diciendo que son los dueños, entonces uno le deposita la plata y después termina teniendo una denuncia por usurpación porque no, en realidad eso era falso, o sea, que era dueño de la propiedad que te lo vendió, que concursan, tanto... Y ahí tendrías... ¿Cómo queda ahí? Ahí porque tendrías, yo no sabía que estaba usurpando. A ver, haciendo, con las herramientas que vos me lo diste, o que vos brindás en esta situación en particular, vos cuál serías, decime qué situación tendríamos que resolver. La tuya que vos compraste con una escritura falsa. Vos, Yo compré, pero no sabía que ese terreno tenía dueño. Claro. Y después tengo una denuncia que estoy usurpando. Y ahí me doy cuenta que me engañaron con la escritura, era falsa. Claro. ¿Qué Muy pasa bien. ahí? Bien, esto es bien. Vos, ahí habría, respecto de la usurpación de propiedad, vos específicamente podrías atribuir una situación de error de tipo. En realidad vos sos, efectivamente, no habría delito de tu parte, sí habría en realidad una problema. Vos en realidad sos víctima de un delito, sos víctima del delito de la materialización de una escritura falsa sobre un 179, ahí tendrías que, y hay una concursalidad, yo no lo vamos a ver, no me tocó esta vez a mí, pero te adelanto para que lo sepas, que situaciones de esa índole están previstas específicamente en el artículo, en las estafas u otras defraudaciones, específicamente en el 173, inciso 9, el que vendiere o grabare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieran embargados o grabados, y el que vendiere o grabare o arrendare como propios bienes ajenos. ¿Está? Vos sos sujeto pasivo del delito específicamente previsto en el artículo 173, inciso 9. Por consiguiente, vos no cometiste, en realidad, un acto de usurpación de propiedad, pero el, digamos, dueño del inmueble donde vos te asentaste con una escritura de la cual, falsa, de la cual vos sos víctima, tiene el derecho a que se le restituya la propiedad. Pero vos no vas a ser reprochada del tipo penal previsto en el 181, inciso primero. ¿Bien? Gracias. No, por favor. Seguimos con la situación prevista en el 181, inciso segundo. El que para apoderarse de todo o en parte de un inmueble destruyere o alterare los términos o límites de un inmueble. Aquí la protección es más amplia que el despojo, sino que también se tutela la posesión o tenencia de un inmueble, no solo la posesión, perdón, o tenencia de un inmueble, sino también la extensión de ese dominio. ¿Está? ¿Por qué? Porque la acción que despliega y que está prevista con reproche en el 181, inciso segundo, es la destrucción, que es la eliminación, o si quieren verlo de otra manera, la inutilización total o parcial de la demarcación de un inmueble.
Y en cambio, en la alteración, el sujeto activo lo que hace es remueve o cambia de lugar los límites existentes. A ver, va de suyo que la acción debe causar un perjuicio en el sujeto pasivo. Si yo altero, remuevo o destruyo para achicar mi propiedad, no se encuadraría la situación en la figura prevista en el 181, inciso segundo. Vamos al último, al inciso tercero. El que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Tipo penal previsto, comúnmente se lo denomina turbación de la posesión. ¿Cuál es la situación prevista? Este tipo penal en particular tiende a dar una protección para el uso y goce pacífico del tenedor o poseedor de un inmueble. Y esta En este protección caso, del uso y goce pacífico sobre un inmueble, la acción puede darse hasta en contra del propietario. Josefina, ¿querías decir algo? no, justo eso, o sea, que se estaría protegiendo al poseedor ilegítimo, por Al poseedor ejemplo, ilegítimo y al y no poseedor tanto... legítimo. Hasta el poseedor ilegítimo. ¿Está? Turbar, ¿qué significa? Molestar. Hacer imposible o hacer poco probable el uso y goce pacífico de la posesión o tenencia de un inmueble. Ejemplo. A ver, dale. La clara ¿Me ayudas con el ejemplo? prohibición... No, la clara prohibición de la defensa por mano propia, es decir, que recurran a la justicia y que para defender resuelva la su patrimonio, por ejemplo. Por ejemplo, suponte, vamos a un caso típico paradigmático que se dio ahora en pandemia, es imposible, ¿no? Pero que se daba y que se da muchas veces es, suponte, una persona le alquila un inmueble a otro, ¿no? Y firman el contrato, ahora lo tienen que denunciar, inscribir y demás, con todas las formalidades específicas previstas, y empieza a poder, por situación X, el inquilino no le empieza a pagar. Entonces el propietario, en vez de iniciar una acción de daños y perjuicios tendientes a que le devuelvan su propiedad y que el inquilino le pague por los meses que lleva habitando su propiedad, se le planta en la puerta, rompe la puerta, le cambia la cerradura y le saca los muebles a la calle y se lo deja en la calle. No, mire, discúlpeme, usted en una sociedad civilizada deberá iniciar las acciones tendientes a recuperar su inmueble y a tender a que las soluciones pacíficas que se establezcan en la ley de fondo y de forma para el derecho privado. No puede tomar mano propia estas situaciones en particular. ¿Está? Sencillo. Las tres figuras previstas en los tres incisos tienen como tipicidad subjetiva el dolo directo de primer grado, son delitos dolosos de comisión, por consiguiente, cualquier actividad tendiente a obtener el resultado que se ve frustrada por la actividad, por una situación ajena a la voluntad del sujeto activo, es admisible la tentativa. ¿Bien? La situación que prevé específicamente el tipo penal del 182 se refiere a un bien particular, a un bien mueble particular como es el agua. Y así tenemos usurpación de aguas en el 182, inciso primero,
es bastante sencillo, será reprimido con prisión el que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro, sacare aguas, represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos, o la sacare con mayor cantidad aquella que tenga derecho. ¿Está? Digamos que la situación o la plataforma fáctica sobre la que se asienta la figura es sacar agua, la que también implica, respecto y teniendo en cuenta la redacción específica del 182, inciso primero, tanto la de sacar como la de desviar, teniendo en cuenta siempre el origen y la localización del agua. Tengan en cuenta, esto ya lo hemos visto en otras figuras y también lo vimos cuando estuvimos en la parte general, que establece el tipo penal en particular un elemento normativo de recorte. Este elemento normativo de recorte específicamente contiene el lenguaje que esta situación tiene que ser ilícita, no debe estar permitida o no tiene que tener autorización. Es un tipo penal doloso que solo admite el dolo directo. También vamos a ver en el inciso segundo que la situación que prevé específicamente respecto del agua es la de estorbar, que significa poner obstáculos a su uso y goce. Y el inciso tercero prevé el represamiento, desvío o detención de aguas. Esta situación, cuando habla del estancamiento, es no permitiendo que fluyan las mismas de forma normal. Y por último, en la parte final del inciso tercero, se establece cuando se hable de quebrantamiento o alteración de algún tipo de obra. ¿Bien? Quiero hablar dos palabras respecto del tipo penal previsto. Por la cara de ustedes para empezar era como mucho, ¿no? Sí, por la cara de ustedes sí. Les pido mil disculpas, me tocó a mí y me voy a quejar con mis compañeros. Quiero hablar porque no sé si voy a volver a tener un encuentro con ustedes, ojalá que sí, del delito del tipo penal de daños. Porque yo siempre daba todas las unidades, entonces me resultaba más fácil. Fíjense ustedes que si ustedes leen atentamente, les pido por favor que así lo hagan, del 162 hasta el 184, 185 inclusive, van a ver que respecto de la propiedad o patrimonio, las figuras tienen algún grado de lógica, ya que, por ejemplo, respecto de la actividad que despliega el sujeto activo, con relación a la cosa, cuando hablamos del 162 y el 164, hablamos de un apoderamiento. Cuando habla del tipo penal, que me dijeron que ya lo vieron, antes de que me vuelvan a la yugular, cuando hablamos de la extorsión, o sea que el sujeto activo se apodera. Para apoderar, ya lo vieron, hay que desapoderar. Esa situación la tienen que tener prevista. Bien, en cambio, a partir del artículo 168, el sujeto activo pone en manos, el sujeto pasivo pone en manos del sujeto activo la cosa, por una voluntad viciada. ¿Está? También lo hace en el 172. Ahora bien, en el 184, la situación cambia, muta. ¿Por qué? Porque si ustedes leen, en el tipo penal del 184 no hay una transferencia. Lo que hace el sujeto activo es extinguir o menoscabar las facultades que tiene la cosa, atentando de forma directa y concreta contra la misma. Aquí, a diferencia de lo que vieron en el 162 y 164, no importa quién ejerce la tenencia de la cosa. Hasta puede hacerlo el propio sujeto activo, ya sea de forma legítima o ilegítima. En realidad,
el sujeto pasivo de esta figura es aquel que tiene el derecho de propiedad sobre la cosa. ¿Bien? Es muy sencilla. Si uno lee específicamente el 183, dice, será reprimido con prisión el que destruyera, inutilizar y hiciera desaparecer o cualquier modo dañare una cosa, mueble o inmueble o un animal total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. ¿Está? Fíjense que lo que aquí vuelvo a hacer hincapié, se ataca es la materialidad de la cosa cuando se altera o se disminuye la aptitud para los fines a que fue creado. La situación se materializa cuando puede darse a los fines de disminuir la composición de la cosa o quitándole o agregándole cosas. Y que esas situaciones que le quita o agrega deben causar un perjuicio más o menos perdurable. Los modos comisivos son los que específicamente prevé la figura. Destruir, deshacer, arruinar. Inutilizar, ¿a qué se refiere? A cambiar la naturaleza para lo cual fue creado, no pudiendo recomponer esa situación. Hacer desaparecer, algunos discuten si hacer desaparecer o destruir no son situaciones similares. Objetos de la acción. Y acá hay algún tipo de discusión. Algunos hablan de únicamente muebles, otros, como ya lo deben haber visto cuando vieron el artículo 162 o 163, algunos autores dicen que no solo los bienes muebles, sino también los inmuebles por representación, que son considerados a los fines del derecho penal como cosas muebles. Bien, es un delito doloso, dolo directo de primer grado. Bien. Profe, ¿cuál Sí. sería un ejemplo de hacer desaparecer? Porque, sí lo entiendo, pero si me desaparece algo, quizás lo relaciono más con un hurto a que con un daño. Ajá. No sé si está bien, pero cuando leyó eso, si se me desaparece algo, no sé, no pienso que alguien lo quiso como un daño cuando destruís algo, no sé si se entiende. Bien. Para que quede claro, y para que no me salten a la yugular. Hurto ya lo vieron. Sí, lo vimos, pero como que cuando lo leyó no veo un ejemplo, Ok, no bien. se me viene a la mente un ejemplo de cómo daño ¿Cuáles son algo. los requisitos del tipo objetivo del artículo 162? Apoderarse ilegítimamente de una cosa total Mueble total o parcial. parcialmente ajena. Eso más o Ajena, menos así sí. dice el 162. Entonces, dos son las acciones que prevé la figura. Para apoderarse, debe previamente desapoderar. Desapoderar. Bien. Claro. Y cuando Pero- alguien desapodera, implica... Perdón, quiero entender que lo vieron. O sea, toda esta Sí, lo vimos. problemática de la teoría, de las diferentes teorías respecto a la posibilidad de disponibilidad de la cosa, ¿no? Que vienen del derecho romano, eso ya más o menos lo vieron. Sí. Bárbaro. Entonces quiere decir que para yo quedar atrapado por la figura del 162, más o menos la doctrina y la jurisprudencia admiten que debo haber tenido, aunque más no sea por un breve espacio de tiempo, la disponibilidad. Sí, es El la sujeto teoría activo de haber disponibilidad. Sí, tenido eso lo vimos. la teoría de la disponibilidad. Aquí, la diferencia radica, los que entienden que cuando se habla de la forma prevista de hacer desaparecer, prevista en el artículo 183/184, es que la saca de la esfera de custodia del tenedor, aunque fuera ilegítimo, siempre y cuando el sujeto activo del delito de daño no la introduzca dentro de su esfera de disponibilidad.
porque si la integra dentro de su esfera de disponibilidad, ya la situación, sobre todo por el párrafo final que establece el artículo 183, que dice, siempre y cuando no se cometiera un delito más severamente penado, la figura se va a desplazar al artículo 162, en tanto y en cuanto no hubiera fuerza en las cosas o violencia en las personas. Porque si hay fuerza o violencia, ya bien, más o menos sabés que la situación se desplaza al artículo 164. Esa sería la diferenciación. Y cuando Si hablando mal y pronto, si la introduce sí, lo escucho. dentro de su esfera de custodia, estamos hablando que ya la figura se desplaza. Joaquín, discúlpame, vos sos Pajela. ¿Sos algo de Marcos? Marcos es mi tío. Ah, bien. Tu padre, creo que, si no me equivoco, fue compañero mío de facultad. Víctor. Víctor, sí, señor. Sí, puede ser. Un gran motociclista. Saludos a Víctor. Dale, le digo. Ahí veo a alguien en el fondo, decirle que ahí lo vi al fondo. Sí, sí, debe ser él. Bueno, perdón. ¿Algo más? Yo entiendo la situación de hoy. Les pido mil disculpas, no sabía que ahora voy a empezar a escribir a mi compañero diciendo que me mandan a dar estas situaciones en particular y no se vio estafa. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Deben tener No, bien profe, todo en orden. Gracias, profe. No, gracias, no. Les pido disculpas a ustedes porque realmente no. No pasa nada, profe. No, sí, cómo no. A ver. Tampoco es su culpa, no es culpa de nadie, ya está. No. A ver, dudas, sobre todo con la primera parte, quebrados y otros deudores ponibles. Vamos, son pocos artículos. Yo no entendí bien el 172. Yo no doy estafa. Te voy a... bueno, paren. Era chiste, profe. No, 2 segundos. Les voy a dar una ayuda respecto de eso. Tiene que ver con el tipo... Lo voy a explicar. Pero sí, pónganse de acuerdo. ¿No lo vieron o no lo vieron? No lo vimos. Pero... ¿No lo vieron? Bueno, véanlo hoy, después cualquier cosa me preguntan. Yo respondo... creo que voy a tener otra clase con ustedes. Espero poder tener otra clase con ustedes. Pero bueno. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo tengo una duda que me surgió ahora repasando. Dale. El artículo, por ejemplo, 178, 179, hacen todos referencia al artículo 176, lo único que especifica o aclara otro sujeto activo. Es un reduccionismo extremo el que estás haciendo, pero no está nada... Para. Pero, perdón, déjame terminar. Es un reduccionismo extremo el que estás haciendo, pero no está mal. No está mal. Porque fíjate que las figuras siempre te dicen, hacen referencia a el 176. ¿Está? No, por eso te digo, a la quiebra fraudulenta. No te olvides que en algunas situaciones, específicamente en el 179, hace referencia a que, dándose las situaciones previstas en el 176, pero como delito especial propio, prevé que el sujeto activo debe tener una calidad específica. Deudor no comerciante. Y además debe haber sido concursado civilmente. En cambio, en el 176, la figura específicamente prevé como el deudor debe tener la característica de ser comerciante y estar ya declarado en quiebra. Por eso te digo, si bien pareciera ser un reduccionismo extremo, es un reduccionismo extremo, el cual no está mal. Y si me decís que es una de las pocas cosas que te quedó, me siento bastante conforme. No, fue bastante claro, pero yo yo reconozco que sí se complica. Son figuras... Perdón, ¿puedo cortar la grabación? Porque me voy a ir de boca y me van a terminar suspendiendo.